El 3 de enero del año 2020, a solo 3 días de haber comenzado un nuevo año, el presidente Donald Trump dio la orden más agresiva de toda su gestión: asesinar al general Qasem Soleimani. Se trataba ni más ni menos del comandante de las operaciones internacionales de Irán y quizás el líder militar más importante de ese país. Esta acción militar disparó las alarmas de muchos expertos en seguridad nacional. Su preocupación es que el asesinato de Soleimani provocaría una reacción de Irán en contra de Estados Unidos, lo cual a su vez provocaría una respuesta de Estados Unidos, y eso haría que el conflicto armado llegara a escalar hasta quizás convertirse en una guerra a gran escala y que involucre a muchos otros países. Pero ¿es ese escenario, el escenario de una guerra a gran escala, realmente posible? Hoy queremos ir más allá de los vaticinios alarmistas para entender qué tanto poder tiene Irán en el mundo. Para esto tengo una invitada muy especial. Su nombre es Suzanne Maloney y es actualmente la directora del programa de política exterior del Centro de Investigaciones Brookings. Maloney ha escrito 3 libros sobre la política exterior de Irán. El más reciente, que se acaba de publicar, se llama 40 años después de la revolución iraní. Y ahí detalla cómo el mundo ha cambiado desde que llegó al poder el régimen teocrático que gobierna ese país persa hasta el día de hoy. Suzanne Maloney nos habla de este enigmático país, de su influencia más allá del Medio Oriente, de su presencia en América Latina y de quizás la amenaza que representa en algunas partes del mundo. Esta es mi conversación con Suzanne Maloney. Irán se caracteriza por tener una economía débil y unas fuerzas armadas fuertes. ¿Cuál de esas dos características define más a Irán en estos tiempos? Creo que Irán se define por ser una economía estructuralmente débil, y eso ha sido así desde la Revolución Islámica de 1979, cuando el gobierno se apoderó de gran parte de la economía. El involucramiento del Estado en todos los aspectos de la economía, desde los derechos de los trabajadores hasta la estructura del sector bancario y la libertad del sector privado, han restringido el crecimiento económico de Irán y lo han convertido en un país que depende enormemente de sus exportaciones de petróleo. Irán tiene varias formas de proyectar su poder militar, pero no es un país que se define por tener un ejército tradicionalmente grande y fuerte. Y por supuesto que a través de los años Irán también ha mostrado su interés en tener armas nucleares. Pero hubo un acuerdo para que Irán abandonara su proyecto de armas nucleares. Ese acuerdo fue un buen acuerdo. Creo que fue el mejor acuerdo al que se pudo haber llegado en ese momento. Les quisiera mostrar un video, mire esto. Como he dicho en múltiples ocasiones, el acuerdo con Irán es de las peores y más injustas transacciones en las que jamás se ha implicado Estados Unidos. ¿Cuál es su reacción a esto? Bueno, el presidente Trump no ha hecho más que repetir una crítica que comparte gran parte del Partido Republicano y muchos estadounidenses. Ellos creen que cualquier acuerdo debía haber eliminado la posibilidad de que Irán tuviese un programa nuclear en el futuro. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron Barack Obama y sus aliados internacionales simplemente aplazó el desarrollo de ese programa nuclear, pues las restricciones que implementaron tenían fecha de expiración. Desde el punto de vista de los críticos, esto no era suficiente. ¿Usted cree que los iraníes hicieron trampa y no cumplieron con los acuerdos a los que habían llegado con Estados Unidos y otros países? En general, creo que sí cumplieron con los acuerdos, hasta que el gobierno de Donald Trump retiró a Estados Unidos. Eso les dio a los iraníes una justificación para abandonar parte de las responsabilidades que habían asumido. Y ahora mismo no tenemos un mecanismo viable para restringir las ambiciones nucleares de Irán. Mi sospecha es que Irán seguirá invirtiendo en su programa nuclear, como lo lleva haciendo durante décadas, a menos de que encontremos una solución duradera para impedirlo. El presidente Trump decidió autorizar el asesinato de Qasem Soleimani, uno de los principales líderes militares de Irán. ¿Qué opina usted de esa decisión? Soleimani básicamente se movía con total libertad en Medio Oriente, y eso lo hacía una figura fundamental para que Irán pudiese proyectar su poder y llevar a cabo operaciones militares desde Irak hasta Siria y el Líbano.
Desde ese punto de vista, el asesinato de Soleimani beneficia a Estados Unidos y a sus aliados en Medio Oriente. Sin embargo, al mismo tiempo creó una situación que podría agravarse, y eso es lo que nos preocupa a muchos. Los iraníes respondieron en enero con un ataque, y desde entonces no hemos visto mucho movimiento, pero es muy probable que encuentren otras maneras de atacar los intereses de Washington y de Estados Unidos. Un ministro de Relaciones Exteriores de un país latinoamericano me dijo que su colega iraní le pidió una cita y le dijo que ellos habían decidido que América Latina era una prioridad geopolítica para Irán. ¿Era eso cierto o estaban simplemente haciendo propaganda? Creo que los líderes iraníes han buscado extender su alcance a América Latina, muchas veces a través de relaciones personalistas con ciertos líderes latinoamericanos. Pero a fin de cuentas, las principales ambiciones de Irán están en su propio vecindario. Su capacidad de proyectar poder de manera significativa en América Latina es bastante limitada. ¿Usted cree que la presencia de Hezbollah en América Latina y de sus terroristas es una realidad? Irán tiene una variedad de grupos militares que representan sus intereses. El más importante de ellos es Hezbollah, que ha protagonizado operaciones iraníes en Siria y más allá. Existen acusaciones creíbles de que Hezbollah tiene presencia en América Latina desde hace años. Sabemos que Hezbollah estuvo directamente involucrado en el atentado al Centro Comunitario Judío en Buenos Aires y siguen siendo una amenaza. Hezbollah tiene conexiones con carteles de la droga internacionales y es así que pueden ayudar a los iraníes a fomentar terror y financiar ese terror. Suzanne Maloney es reconocida ampliamente como una de las expertas más conocedoras de la situación en Irán, país al cual ella ha estudiado ya desde hace 3 décadas. Muchas gracias. Muchas gracias.